Bueno, hoy día vamos a ver la teoría de 13 de Fisiopato, que corresponde a los trastornos digestivos, algunas manifestaciones clínicas importantes, y vamos a ver también de manera rápida o de manera muy general la fisiopatología de algunas enfermedades o síndromes que en definitiva son importantes para el curso y también para su formación médica, ¿no? Porque son síndromes o enfermedades que siempre van a estar viendo. Entonces, de manera introductoria, bueno, lo vamos a saltar porque estamos un poquito apretados con el tiempo. Esta es la tabla de contenidos, la tabla de objetivos, e iniciamos con las generalidades. El tracto gastrointestinal va a estar conformado por estructuras, por órganos que básicamente tienen una luz interna, ¿no? Un lumen interno a través del cual van a ser transportadas en primera instancia el alimento, luego el bolo alimenticio, luego el quilo, ¿no? A nivel intestinal, y luego se va a ir formando las heces en el intestino grueso para luego ser evacuado. De esta forma, el tubo gastrointestinal va a estar conformada por la faringe, más específicamente por la orofaringe, que se va a continuar con el esófago, posteriormente con el estómago, luego el intestino delgado, su primera porción, que es el duodeno, luego el yeyuno, luego el ilio, y luego a través de la válvula iliocecal se va a continuar, pues no, con el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto y finalmente ano. Ahora, dentro de esta pequeña introducción, es importante reconocer cuándo es que eh, se puede dividir al sistema digestivo en alto y bajo. Esto es importante sobre todo en los trastornos hemorrágicos de la vía gastrointestinal, puesto que diferentes, ya sea alto o bajo, el paciente va a tener diferentes manifestaciones clínicas que es importante identificar. Decimos que el tracto gastrointestinal es alto desde la orofaringe hasta el ángulo de Treitz, que se encuentra entre la unión de la cuarta porción del duodeno o la porción ascendente y el yeyuno. Y luego del yeyuno para abajo es lo que conocemos como tracto gastrointestinal bajo. Y aquí están las funciones principales del tubo digestivo, ¿no? La ingestión, eh, el transporte, sobre todo cuál de estos de órganos del tracto gastrointestinal principalmente median el transporte y no genera ni digestión ni absorción, es el esófago. El esófago, su principal función es la del transporte del bolo alimenticio. Posteriormente, la absorción encargada eh, por el intestino delgado, el almacenamiento y eliminación de producto de desecho, principalmente el, eh, por el intestino grueso, ¿no? Bien. Ahora, cuando vamos a hablar sobre los trastornos digestivos, es importante recordar el funcionamiento de las glándulas exocrinas, cuáles son sus funciones, cuáles son los estímulos a través del cual se media la excreción de la síntesis de estas glándulas exocrinas y cuáles son los tipos de glándulas exocrinas que vamos a encontrar. Ahora, dentro de las funciones, principalmente las glándulas exocrinas que tenemos van a ser aquellas que producen moco y estas van a brindar lubricación y protección. Este tipo de glándulas se va a encontrar principalmente en el esófago y también a nivel del intestino grueso. En estos órganos, como les dije, no se va a dar la digestión, eh, tampoco la absorción, no, a excepción eh, del
intestino grueso, donde sí hay absorción de líquido para darle consistencia a las heces. En el esófago no. Y básicamente, como recordamos, el epitelio del esófago está constituida por células planas poliestratificadas. Pero dentro de estas también vamos a encontrar algunas glándulas que van a brindar lubricación y protección, protegiendo el roce que puede haber del bolo alimenticio con la pared del esófago y de esta forma evitar lesiones. Por otro lado, las glándulas exocrinas también tienen secreción de enzimas digestivas. Esto en el caso del estómago, como con la pepsina, a nivel del duodeno, con la colecistoquinina, etcétera, etcétera, que posteriormente les voy a mencionar más específicamente cuáles son sus funciones, cuáles son las células específicas de dónde se originan estas glándulas exocrinas, e inclusive otras glándulas, la glándula más importante en cuanto a la digestión sobre todo de grasas, que es el páncreas, ¿no? Con las lipasas, las amilasas, entre otras más. Ahora, los estímulos que reciben las glándulas exocrinas van a estar mediadas o bien por hormonas, por vías mecánicas a través de la distensibilidad, por ejemplo, por la presencia de alimentos. Esto se da sobre todo a nivel del estómago y a nivel del duodeno. También va a estar modulado por el sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso mioentérico. Conocemos que el tracto gastrointestinal tiene una gran cantidad de células nerviosas. Inclusive la cantidad de células nerviosas que hay en el tracto gastrointestinal es equiparable e inclusive se dice que hay más células nerviosas en el tubo gastrointestinal que en la médula espinal. Así que inclusive se considera como, coloquialmente se le denomina, ¿no? El segundo cerebro, puesto que acá actúan diferentes neurotransmisores que median precisamente la función de las glándulas exocrinas, en este caso, y por otro lado también la motilidad gástrica, ¿no? A través del plexo mientérico de Auerbach y el de Meissner a nivel de la submucosa. Entonces, por parte del parasimpático, en este caso, de seguro, siempre tienen en mente que las funciones del parasimpático y el simpático son totalmente contrarias, ¿no? A nivel del corazón, por ejemplo, el simpático promueve la frecuencia cardíaca, el tono cardíaco, ¿no? El tipo de contracción de los miocardiocitos, mientras que el parasimpático hace todo lo contrario, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el inotropismo, ¿no? La fuerza de contracción. Pero a nivel del tracto gastrointestinal, y más específicamente hablando sobre sus efectos de las glándulas exocrinas, sus funciones van a ser muchísimo más complementarias que en los otros sistemas. Por parte del parasimpático, vemos que va a aumentar la secreción glandular. Es de los dos el que si se activa va a promover en gran medida las secreciones de las glándulas. Por otro lado, el simpático también genera una secreción exocrina, pero a diferencia del parasimpático, esta es ligera e inclusive puede modular una disminución en la secreción de las glándulas exocrinas, pero no ejerciendo sus acciones directamente sobre estas glándulas, es decir, no uniendo su neurotransmisor, en este caso del simpático, que es la norepinefrina o la epinefrina, o también conocida como la noradrenalina o la adrenalina, ¿no? Estos neurotransmisores del simpático no van a interaccionar con receptores expresados en las glándulas exocrinas para disminuir la secreción de las mismas, sino que van a actuar, como vemos, ejerciendo su efecto vasoconstrictor, ¿verdad? A través de los receptores alfa 1 en las arteriolas que dan irrigación a las glándulas exocrinas. Esa disminución si hay vasoconstricción, obviamente le va a llegar menor sangre, ¿no? Menor flujo a la glándula exocrina, lo que va a hacer de que la secreción de esas glándulas exocrinas disminuya. Y este efecto de disminución
de la secreción exocrina mediada por el simpático, sobre todo se va a generar cuando hubo una gran estimulación eh, eh, que ocurrió anteriormente, una gran estimulación que generó de que las glándulas exocrinas liberen todas sus secreciones. Bien, ahora hablando sobre los tipos de glándulas exocrinas, no tenemos a las mucosas que pueden ser unicelulares, como las famosísimas células caliciformes, o las multicelulares, las que se encuentran, por ejemplo, en las mucosas del cuello, no las glándulas fúndicas, las glándulas de Brunner, las criptas o invaginaciones de la mucosa, que se van a encontrar sobre todo en el intestino delgado, o las de Lieberkühn, igual también a nivel del intestino delgado. Por otro lado, tenemos a las enzimas digestivas, dentro de las cuales encontramos, por ejemplo, a las glándulas tubulares profundas, eh, donde encontramos, por ejemplo, a las glándulas que se encuentran en el fondo del estómago, las glándulas fúndicas, que son formadas por las células oxínticas, ¿verdad? Que se encuentran a nivel de la pared gástrica. Por otro lado, tenemos otros tipos de glándulas, las glándulas complejas, por ejemplo, el aparato exocrino del páncreas y entre otras, también como las glándulas salivales o las que se encuentran a nivel del hígado. Bien, aquí les muestro eh, los efectos que tiene tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático. Son tablitas muy esquemáticas, ¿no? Que tiene sobre los diferentes sistemas. Acá lo que más nos importa es ver cuáles son los efectos a nivel del tubo digestivo. Vemos, como les mencioné anteriormente, aquí en este cuadro solamente se está apreciando la modulación de la motilidad y la contracción de los esfínteres, o sea, los efectos del sistema nervioso autónomo eh, sobre el músculo liso. Pero ya sabemos, ¿no? A través de este cuadro, cuáles son los efectos a nivel de las glándulas que, como sabemos, juegan un papel muy importante cuando existe la digestión, que es la principal función del tubo digestivo. Entonces, inclusive para recordar cuál, el simpático o el parasimpático, promueve la motilidad, cuál contrae los esfínteres, hay una especie de mnemotecnia que es el parasimpático se activa cuando vamos a comer o cuando, eh, para vías reproductivas, ¿no? Para el sexo. Y por otro lado, el simpático es sobre todo en situaciones de alerta o de peligro. Ok, entonces vamos a estar hablando sobre el tubo digestivo. Y como vemos, esto se activa sobre todo cuando comemos. Entonces, el parasimpático va a estar constantemente activo. Va a promover la motilidad gástrica, bueno, del todo el tubo digestivo a través de sus receptores M3, a través de sus receptores M3. Va a relajar los esfínteres, todos los esfínteres que puedan haber. Esto inclusive se correlaciona con los esfínteres del sistema urinario. Vean, también relaja los esfínteres. ¿Por qué? Porque al relajar los esfínteres permiten el tránsito del contenido gástrico, ¿verdad? A nivel del píloro, la unión del píloro con el bulbo duodenal. Ahí está el esfínter pilórico. Entonces, aquí el parasimpático va a relajar ese esfínter para que el contenido gástrico pase al duodeno. Lo mismo va a pasar en la válvula iliocecal, que se comporta como un esfínter, y en este caso también va a relajar ese esfínter y va a permitir el paso del contenido del ilion hacia el ciego. Y luego también los últimos esfínteres que se van a encontrar más distalmente, ¿no? A nivel del ano, del recto y ano.
también va a relajar esos esfínteres para que las heces puedan ser excretadas. Entonces va a estar constantemente activo el parasimpático. Ahora, el parasimpático, como ven en este cuadro, va a estar asociada a proteínas GQ expresadas, estos tipos de receptores, como les dije, en glándulas y en músculo liso, ¿no? Y sabemos que las proteínas GQ utilizan el inositol trifosfato y el calcio, el inositol bifosfato y el diacilglicerol también, ¿no? Para promover sus acciones. Sobre todo, ya que el inositol trifosfato como el diacilglicerol aumentan la concentración de calcio intracelular, lo que, como sabemos, eh, genera la contracción del sarcómero a nivel de las glándulas musculares. Y a nivel de las glándulas exocrinas, promueve la liberación de las enzimas que se van a encontrar almacenadas en vesículas, entonces promueven su excreción. Esto es lo importante. Entonces, vemos que el parasimpático va a mediar, es la porción o la división del sistema nervioso autónomo que se va a encontrar mente constante, que se va a encontrar constantemente activo en la función de la digestión. Entonces, acá les muestro un reencuentro histológico de, en este caso, el esófago y la porción más cercana del estómago hacia el esófago, ¿no? Que es el cardias. Y aquí lo más importante a resaltar es ver la mucosa, que ya les mencioné qué tipo de célula es. Y esto es importante reconocerlo porque cuando hay enfermedad por reflujo, que es un factor de riesgo para el desarrollo de esófago de Barrett, existe una metaplasia de este epitelio poliestratificado plano no queratinizado con células de Langerhans a un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes característicos en primera instancia del intestino delgado y que luego posteriormente puede diferenciarse a un epitelio gástrico y que luego el propio esófago de Barrett puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma, ¿no? Neoplasia de esófago. Entonces es como una progresión de lesión que es importante reconocer. Por eso es importante recordar qué tipo de epitelio tiene el esófago y a qué tipo de epitelio va a transformarse en cuanto al esófago de Barrett. Otra cosa importante es recordar los plexos, en este caso el submucoso, que es de Meissner, ¿no? Que va a mediar, que le va a dar inervación autónoma, ya sabemos principalmente parasimpático, a las glándulas que se van a encontrar en la submucosa y también en la mucosa, ¿no? Esta estructura, a nivel general, se va a encontrar en muchas estructuras del tubo digestivo y va a existir simplemente algunas diferencias en cuanto sobre todo al tipo de epitelio en la mucosa. En la mucosa es lo variable cuando hablamos de esófago, cuando hablamos de estómago, cuando hablamos de intestino delgado, cuando hablamos de intestino grueso, ¿no? Obviamente van a existir algunas otras diferencias, pero son mínimas, ¿no? Lo que más varía es el tipo de mucosa. Ya. Y a nivel de la capa muscular, vemos que existen diferentes fibras, pero lo más importante es recordar que aquí se encuentra el plexo mientérico de Auerbach, que van a modular sobre todo la función contráctil de las fibras musculares lisas que se encuentran en la pared del tubo digestivo. Bien, a nivel del estómago es importante reconocer que no a lo largo de toda la superficie interna del estómago, las células que conforman la mucosa van a ser las mismas. Existen diferentes tipos de glándulas cuando hablamos del píloro, cuando hablamos del fondo o cuando hablamos del cuerpo gástrico. A nivel general, el epitelio del estómago es, como ya les mencioné anteriormente, un epitelio monoestratificado cilíndrico mucosecretor, donde vamos a encontrar diferentes células unicelulares, ¿no? Y como ven, el componente de la submucosa y la muscular es muy similar
a lo que anteriormente vimos en el esófago. Y en el caso de la zona pilórica, es igual que el estómago, que la zona pilórica, que la zona pilórica. Digo, es igual que la del estómago, o sea, todo esto de acá, pero con glándulas pilóricas. Más adelante vamos a ver cuáles son las glándulas pilóricas. Y lo demás es igual a lo que ya les mencioné con el estómago. Ahora, en la zona fúndica es donde hay mayores diferencias, porque vamos a encontrar múltiples células a nivel de la mucosa. Inclusive hay tantas células glandulares exocrinas que la mucosa lo estudiamos en tres capas más específicas, que son el istmo, el cuello y la base, ¿no? Y dependiendo de la altura en la cual se encuentren dentro de la mucosa gástrica fúndica, vamos a encontrar la disposición de diferentes células glandulares exocrinas. Inclusive en el fondo, sobre todo en la base, vamos a encontrar las famosísimas células enteroendocrinas, ¿no? Que van a sintetizar gastrina, que van a sintetizar serotonina, etcétera, etcétera. Sustancias que vamos a ver cuáles son cuál es el papel que desempeñan en la digestión. Y aquí están precisamente las glándulas fúngicas, ¿no? Estas glándulas fúngicas, como les digo, se encuentran distribuidas a lo largo de la mucosa fúngica, en el istmo, en el cuello y en la base. Entonces, dentro de estas glándulas fúngicas tenemos a las células epiteliales, que básicamente tienen la función mecánica de barrera. Adicionalmente a eso sintetizan un moco neutro, ¿no? Que las protege de la acidez del estómago. Por otro lado, también tenemos a las células regenerativas, que van a ser las encargadas de regenerar de diferenciarse y regenerar toda la mucosa, ¿no? Diferenciándose en todos los tipos de células que estamos estudiando acá con las glándulas fúngicas. Luego tenemos a las células mucosas del cuello, que principalmente van a sintetizar moco alcalino. Ahora sí, esto es importante recordar cuáles son las células parietales u oxínticas. Estas células, ¿cuál es su función? La de sintetizar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castell. El factor intrínseco es importante, como sabemos, para la absorción de la vitamina B12. Entonces, esto, por ejemplo, explica por qué cuando hay gastritis crónica hay dos tipos de tipo de gastritis crónica. La no atrófica y la atrófica. En el caso de la no atrófica hay altos niveles de ácido clorhídrico. Sin embargo, en la atrófica hay menores cantidades de ácido clorhídrico. ¿Y por qué? Porque en este caso, como su mismo nombre lo dice, ¿qué pasa en la atrofia? Las células ya no van a servir. Las células oxídicas parietales ya no van a sintetizar ácido clorhídrico y tampoco van a sintetizar factor intrínseco. Por lo tanto, la absorción de vitamina B12 va a disminuir. Eso explica por qué en los pacientes que tienen gastritis crónica se desarrolla también una anemia megaloblástica, ¿no? Eh, una anemia megaloblástica. Por otro lado, las células principales o simógenas van a ser las que sinteticen pepsinógeno, renina, bueno, para que no se confundan, olvídense de la renina, y la lipasa gástrica. Esas son las células principales simógenas. Luego, como sabemos, el pepsinógeno se va a activar a pepsina debido a la acción del ácido clorhídrico y la pepsina va a ejercer sus funciones enzimáticas para la digestión del alimento. Por otro lado, en la base de las glándulas fúngicas vamos a encontrar a las células enteroendocrinas.
las cuales van a sintetizar hormonas polipeptídicas que van a ser liberadas al torrente sanguíneo, ¿no? A los vasitos que pasan por la mucosa gástrica, para que luego interactúe con las demás componentes del tracto gastrointestinal, ¿no? La gastrina, la somatostatina y la serotonina principalmente. Ahora, antes de hablar sobre las funciones de estas hormonas polipeptídicas sintetizadas por las células enteroendocrinas, hablemos sobre cómo es que se sintetiza o cómo es que se secreta el ácido clorhídrico. Bien, como toda célula, las células eh, oxínticas, que son las encargadas, como vemos acá, las células oxínticas, las encargadas de la producción de ácido clorhídrico, estas, como todas las células, debido a su metabolismo, van a generar CO2. Y obviamente intracelular, dentro de la célula, también tiene agua, ¿verdad? Entonces, estas dos componentes, debido a la acción de la enzima anhidrasa carbónica, se van a transformar en ácido carbónico. Y el ácido carbónico es un ácido débil. ¿Qué hacen los ácidos débiles? Estos tienen la capacidad de liberar hidrogeniones. Entonces, como vemos, libera un hidrogenión y por otro lado, debido a la liberación de ese hidrogenión, el ácido carbónico se va a transformar en bicarbonato. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el hidrogenión liberado? Esta en unión con un hidróxido, se puede volver a formar agua, pero en otras instancias el hidrogenio puede ser excretado a la luz a la luz gástrica a través de esta bomba ATPasa importantísima que es la bomba de protones, que intercambia hidrogeniones hacia el extracelular por potasio al intracelular. Al intracelular. Entonces, ¿y este potasio cómo es que eh, puede entrar a la célula? ¿No? O sea, ¿por qué hay potasio extracelularmente? ¿De dónde viene? ¿Vendrá de la dieta? Puede ser, pero en este caso, el potasio que llega a la luz del tubo gástrico regresa y que luego regresa, va a llegar a la luz a través de otra ah, bomba conocidísima, ¿no? La bomba de sodio-potasio ATPasa, que va a meter dos moléculas de potasio y sacar tres de sodio. Entonces, este potasio intracelular sale hacia la luz y luego, debido a la acción de la bomba de protones, va a volver de nuevo dentro de la célula. Y por otro lado, el bicarbonato que formamos a partir del ácido carbónico va a salir a al torrente sanguíneo a través de este antiport que intercambia bicarbonato por cloro. El cloro entra al intracelular y luego va a llegar hacia la luz gástrica. Entonces aquí ya tenemos al hidrogenión, al cloro y al potasio que hemos visto que ha estado saliendo y que inclusive puede regresar, pero otra porción del potasio se va a unir con el cloro. Y el cloro también se va a unir, bueno, esta unión de cloro-potasio, digo, claro, de cloro-potasio es muy poca, ¿no? El cloro principalmente se va a unir con el hidrogenión, lo que va a generar el ácido clorhídrico. Pero como vemos, por cada molécula de hidrogenión que se forma, también se forma un bicarbonato. Y este bicarbonato sale hacia aquí, hacia el sistema, hacia el plasma, hacia la sangre. Esto es a lo que se conoce como la marea alcalina. La marea alcalina. O sea, cuando hay una gran secreción de ácido clorhídrico, es decir, que la célula oxíntica o principal
aumente las concentraciones ácidas en la luz del estómago, a nivel de la sangre, lo que va a hacer es disminuir la acidez debido a que está secretando bicarbonato. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Bien, y aquí están las hormonas peptídicas que anteriormente les mencioné, ¿no? A nivel, por ejemplo, de la acetilcolina, ¿no? Que es el neurotransmisor del parasimpático, esta va a actuar, como ya hemos visto anteriormente, a través de su receptor M3 sobre las células parietales gástricas, ¿no? U oxínticas. Entonces, aquí el receptor M3, como ya sabemos, como está asociada a las proteínas GQ, va a aumentar las concentraciones de inositol, trifosfato y de calcio para activar a la bomba de hidrogeniones. Entonces, la acetilcolina aumenta la secreción de hidrogeniones, aumenta la formación del ácido clorhídrico. Por otro lado, la gastrina, que se origina o es producida por las células G, no las células enteroendocrinas, esta va a ser liberada, como vemos en esta imagen, a nivel del píloro. Luego, a través de la sangre, va a llegar hasta el fondo gástrico, donde va a ejercer sus acciones. Ven, la gastrina va a actuar sobre las células H, o también denominadas similares a enterocromáfines. Esta célula va a liberar histamina, y la histamina, en este caso, es el principal neurotransmisor que promueve la excreción de ácido clorhídrico, más inclusive que la acetilcolina, más inclusive que la gastrina. La histamina está asociada a una proteína GS, que su vía de transducción de señal es la activación de el AMP cíclico, lo cual va a activar igualmente a la bomba ATPasa, promoviendo la secreción de hidrogeniones. Estas tres, la acetilcolina, la gastrina y la histamina, como ven, aumentan la secreción de hidrogeniones, a diferencia de la somatostatina y la prostaglandina, que son secretagogos. Así se les denomina a estos neurotransmisores que inhiben la secreción o disminuyen la secreción de hidrogeniones, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto la somatostatina como la prostaglandina están asociadas a proteínas GI, lo cual va a hacer que los niveles de AMP cíclico intracelular disminuyan, y que por lo tanto se disminuye igualmente la función secretora de la bomba de hidrogeniones. Ahora, indirectamente, por ejemplo, vemos que la acetilcolina también puede actuar sobre las células similares a enterocromáfines, o también denominadas células H, ¿no? Esto es lo que vemos gráficamente acá, en el fondo gástrico. Vemos cómo la acetilcolina activa o interactúa con las células H, lo cual genera de que estas células H secreten más histamina, y que por lo tanto estimulen más a las células parietales para que sinteticen más ácido clorhídrico. Por otro lado, la gastrina, adicionalmente a su acción directa sobre las células parietales u oxínticas, a través de su receptor de colecistoquinina B, también de manera indirecta promueve la secreción de ácido clorhídrico a través de modular la acción de las células H, Y eso lo vemos acá, ¿no? La somatostatina, por otro lado, inhibe a las células H y también a las células G. Entonces, de manera indirecta, la somatostatina disminuye la producción de ácido clorhídrico, debido a que
disminuye la secreción de gastrina a nivel de las células G y disminuye la liberación de histamina a nivel de las células H o similares a enterocromáfines. Y las prostaglandinas, de igual manera, de manera directa, pueden actuar sobre las células parietales para inhibir la secreción de ácido clorhídrico o de manera indirecta a través de la inhibición de las células H. Entonces, como les digo, vean, casi todas estas hormonas peptídicas pueden interactuar directamente con las células parietales o indirectamente a través de las células eh, enterocromáfines, ¿no? Las células H. Las células H. Por eso les digo que esta célula y la histamina son importantes cuando hablamos de la función gástrica. De la función gástrica. Bien, entonces ya hemos hablado del estómago, un poquito del esófago, y a nivel del intestino delgado, pues lo más importante a recordar es el tipo de secreción que puedan generar y cuáles son las sustancias que absorben principalmente. A nivel del duodeno, vemos que sobre todo va a liberar colecistoquinina. Sus funciones principales es que promueva la excreción pancreática, la excreción exocrina del páncreas, y por otro lado, la contracción de la vesícula, ¿no? Para que pueda llegar los ácidos biliares que permiten la emulsificación de las grasas. Y luego también otras sustancias como el bicarbonato, por ejemplo, y entre otras. Pero acá lo más importante es que el duodeno, sobre todo, libera colecistoquinina. El yeyuno va a liberar sustancias muy similares al duodeno, pero en menor medida, y el ilion, sobre todo, va a liberar el bicarbonato. Y en cuanto a la absorción, esto es importante, a nivel del duodeno se absorbe sobre todo el hierro, a nivel del yeyuno a nivel del yeyuno se va a absorber diferentes tipos de iones, nutrientes y también agua. Y a nivel del ilion se va a reabsorber los ácidos biliares que fueron liberados en la segunda porción del duodeno para el reciclamiento de los ácidos biliares. Y por otro lado, también acá, como ya hemos mencionado, se reabsorbe la vitamina B12, ¿no? Y la vitamina B12 necesita del factor intrínseco. Entonces, eso es lo importante que tendríamos que recordar sobre las funciones del intestino delgado. Y aquí les dejo una tablita que sintetiza muy bien cuáles son las funciones de las diferentes hormonas peptídicas que en el estómago, también en el duodeno y otras glándulas anexas, ¿no? Como el páncreas o el hígado, por ejemplo. Bien, y a nivel de motilidad gástrica, lo importante a recordar es que es, el tubo digestivo está constantemente contrayéndose, luego relajándose. No va a haber situaciones en las cuales no haya movimiento gástrico, porque si hay ausencia de movimiento gástrico, eso es patológico y se le denomina iliofuncional. Como ven, siempre va a haber ondas contráctiles y en reposo, ven, hay ondas, pero son ondas lentas. Sin embargo, cuando hay estimulación de algunos neurotransmisores, como la acetilcolina, por ejemplo, mediado por el parasimpático, eso sí, recordemos, a nivel de la excreción gástrica, como les dije, el parasimpático no es tan protagonista, por así decirlo. A este nivel, el más protagonista es la histamina, pero a nivel de la motilidad gástrica, el parasimpático a través de la acetilcolina es importantísima. Pero adicionalmente a esto, la distensión no es una estimulación mecánica ejercida por la cantidad de comida que vamos a tener, también van a ejercer, como vemos, que estas ondas lentas transicionen a espigas, es decir, va a haber mayor actividad en cuanto a la motilidad del tubo gástrico. Y por otro lado, va a haber situaciones en las que haya una hiperpolarización del músculo liso gástrico y en este caso sobre todo va a estar modulado
por el simpático. Ahora, acá no vamos a explicar cuál es la fisiología, que ya saben cómo es, ¿no? Cómo es de compleja, en la cual algunos segmentos del tubo digestivo tienen que estar relajándose. Otra porcioncita seguidita nomás está contrayéndose y otra está relajada y otra está contrayéndose y así sucesivamente, ¿no? Esa es la complejidad de ello. Acá lo importante es reconocer que el parasimpático promueve la, eh, la formación de espigas, mientras que el simpático genera ondas hiperpolarizantes. Pero obviamente no son las únicas neurotransmisores o sustancias que puedan modular o bien la formación de espigas o bien las ondas hiperpolarizantes. Por ejemplo, los receptores opioides pueden generar también ondas hiperpolarizantes, o sea que disminuya el tránsito gastrointestinal, no la peristalsis. O por otro lado, eh, puede el óxido nítrico, por ejemplo, o el BIP puedan aumentar la motilidad, la peristalsis, ¿no? Simular las funciones del parasimpático. Entonces, eso es lo más importante de recordar en cuanto a la motilidad gástrica. Pero, y bueno, acá está todo lo que les menciono, cuáles son los diferentes neurotransmisores o sustancias bioquímicas que puedan modular también, que tengan efectos en cuanto a la motilidad del tubo digestivo. Y aquí más específicamente les muestro cuáles son los neurotransmisores que puedan cerrar o relajar los esfínteres. En este caso, la acetilcolina, neurotransmisor del parasimpático, como promueve el tránsito gastrointestinal, también va a... eh, a ver. Me parece que esto está mal, ¿no? Porque la acetilcolina, el parasimpático, relaja los esfínteres para que permita el tránsito de las sustancias del tubo digestivo, mientras que el simpático lo que va a hacer es cerrar los esfínteres, aumentar las presiones a este nivel del tubo gástrico para que no haya reflujo del contenido. ¿Ok? Esto está mal, esto está mal. No, anteriormente ya les mencioné, a ver, para que se recuerden y no se confundan, les vuelvo a mostrar este cuadrito, donde está el tubo digestivo. Como ven, el simpático contrae esfínteres, mientras que el parasimpático relaja los esfínteres, ¿no? Bien. Bien, y ahora sí, ya que hemos recapitulado algunos conceptos generales que nos van a servir para entender la fisiopatología de las diferentes enfermedades gástricas del tubo digestivo, veamos las manifestaciones comunes que puedan estar asociadas a patologías que se generan en el tubo gástrico. Por ejemplo, tenemos la disfagia. La disfagia va a estar asociada sobre todo a la alteración en la función del transporte del tubo digestivo. ¿Cuál de todas las porciones del tubo digestivo están principalmente asociadas al transporte? Como les mencioné, el esófago. En este caso va a haber una alteración tanto de la faringe y del esófago. Dependiendo de cuál de las dos estructuras estén siendo alteradas por diferentes causas, vamos a tener dos tipos de disfagia. Precisamente está la disfagia orofaringea, que es más proximal, y la disfagia esofágica, digo, la orofaringea, que es más proximal, y la esofágica, que es más distal. Vamos a entender por disfagia a la dificultad inmediata para trasladar los alimentos sólidos o líquidos de la boca hacia el estómago, ¿no? Que tiene que pasar a través de la orofaringe y a través del esófago. O también puede ser describida como una sensación en el cual el alimento se detiene en el trayecto o bien de la orofaringe o bien del esófago. Entonces,
si nosotros vemos que el paciente tiene mayores dificultades para pasar líquidos, estamos pensando en una disfagia proximal, es decir, orofaringia. Y si el paciente eh, tiene sobre todo dificultad para pasar sólidos, estamos pensando en un tipo de obstrucción mecánica a nivel esofágica. Es decir, ¿qué puede ser una obstrucción mecánica? Pueden ser neoplasias, pueden ser estenosis, eh, toda causa que pueda obstruir el paso del esófago, ¿no? O puede ser una disfunción motora, en el cual el paciente va a tener dificultad para pasar sólidos y líquidos. En este caso, una de las principales causas de disfunción motora es la denominada acalasia. En este caso, el esfínter esofágico inferior va a estar sobreactivado, o sea, va a estar constantemente cerrado, no se va a abrir. Por lo tanto, el contenido esofágico se va a ir acumulando y eso es lo que el paciente va a sentir como disfagia. Va a sentir como disfagia. Entonces, eso es lo más importante. Ya les mencioné cuáles pueden ser las diferentes causas. A nivel de la orofaringe, principalmente va a estar asociada a alteración del sistema nervioso central, como un ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, por ejemplo, puesto que a nivel de la orofaringe, inclusive la primera porción del esófago, recordamos que hay fibras motoras, fibras somáticas que no van a poder ser inervadas adecuadamente si es que tenemos este tipo de alteraciones en el sistema nervioso central. Bien. Ok. Entonces, estas son las diferentes causas de disfagia. Ya les mencioné cuáles son los principales. Ahí lo dejo para que los lean con mayor detenimiento, ¿no? Y en este cuadro de algoritmo para el diagnóstico de la disfagia, se presenta cómo es que podemos estar diferenciando si se trata de una disfagia orofaringea, de una disfagia o una disfagia esofágica, y si se trata de una disfagia esofágica, si es de causa motora o de causa mecánica. En cuanto a la dispepsia, esta es otra manifestación clínica muy recurrente a nivel digestivo, ¿no? Que se entiende como el dolor o malestar localizado en el abdomen superior o también en el conocido como epigastrio, ¿no? Y esta dispepsia puede estar asociada a una saciedad precoz, acidez, eructos, distensión abdominal, ardor, también denominado pirosis, o náuseas y vómitos. La dispepsia es una manifestación clínica que se encuentra en muchas enfermedades, tal es así que también se le conoce como síndrome dispépsico. Dentro del síndrome dispépsico podemos tener a las gastritis, ya sean agudas o crónicas, las dispepsias funcionales, en las cuales no hay causas orgánicas, sino que están asociadas a factores de estrés, por ejemplo, emocionales, pero donde no hay una causa orgánica que no sea por el Helicobacter pylori, por fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos a las úlceras, también tenemos al reflujo. Entonces, tenemos diferentes enfermedades que van a cursar con dispepsia. Inclusive aquí en este cuadro no se muestra las diferentes enfermedades que cursan con dispepsia. Dentro de estas, por ejemplo, aquí se muestra el algoritmo igual de cuando estamos frente a una dispepsia funcional que pueda ser o que pueda ser causada por Helicobacter pylori, que es la principal bacteria que va a causar sobre todo gastritis, que puede causar también reflujos o que pueda generar úlceras. Bien, otra manifestación clínica importante es en lo que respecta a las náuseas y los vómitos. Acá lo importante a recordar es que existe un centro del vómito a nivel del encéfalo, más específicamente a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Que es la tercera porción del tronco encefálico. Tenemos
más superiormente al mesencéfalo, luego lo tenemos al puente y luego tenemos al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo tenemos al centro del vómito, que como todos eh, el conjunto de somas neuronales van a recibir una aferencia, es decir, ahí le va a llegar, por así decirlo, la información y luego va a tener una eferencia, que es la respuesta. O sea, esto es como el estímulo y la eferencia es la respuesta. Bien, acá les muestro cuáles son los diferentes tipos de aferencias que le llegan al centro del vómito. Por ejemplo, a nivel cortical. Bueno, esto lo vamos a ver aquí a mayor detalle. A nivel cortical, por ejemplo, se puede estimular el centro del vómito. Vemos a través de memorias, tal vez recordamos algo que nos resulta repugnante. Estamos estimulando el centro del vómito a nivel del bulbo raquídeo. Si recordamos algo o presenciamos algo que nos da mucho miedo, etcétera, etcétera, entonces las aferencias que le llegan al centro del vómito son a través eh, de la corteza cerebral. Por otro lado, también tenemos aferencias del tronco cerebral. Por ejemplo, a través del oído interno. El oído interno, como sabemos, a través del nervio vestíbulo coclear, que es un par craneal, que va a llegar al cerebelo y a través de los receptores de histamina y los muscarínicos van a promover la activación del centro del vómito, ¿no? Aquí también se ve otra aferencia sensitiva, tanto el oído interno como la sensitiva eh, van a estar asociadas a los sentidos, ¿no? La aferencia sensitiva, por ejemplo, a través de la vista, del olfato o del dolor, que lo media a través de la vía cortical, ¿no? Va a llegar a los centros superiores, hacia la corteza cerebral, y a partir de ahí se eh, promueve la actividad del centro del vómito. Por otro lado, también tenemos algunas aferencias que vienen por sustancias que se pueden encontrar en la sangre. Acá, por ejemplo, esta es la razón por la cual algunos quimioterápicos, quimioterapéuticos o algunos antibacterianos pueden generar como RAMS, como efectos adversos, la presencia de náuseas o vómitos, porque cuando hay presencia de diferentes fármacos eh, que puedan cruzar la barrera hematoencefálica y estimular a los receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, muscarínicos, sobre todo, van a activar el centro del vómito. Por otro lado, a nivel intestinal, esto es importante. A nivel intestinal, a través de los receptores de serotonina, de los 5-HT3, se va a promover la activación. En este caso se ve los subpasos, pero acá yo les recomiendo que esta aferencia del tubo gástrico va a estar mediada por la serotonina y va a activar al centro del vómito, al centro del vómito. Estas, la zona desencadenante quimiorreceptora y el núcleo del tracto solitario son como por así decirlo, paradas, como un ganglio linfático, por ejemplo, ¿no? En este caso es un ganglio o una estación, porque acá se encuentran los somas, ¿no? Porque aquí está el soma, por ejemplo, de una neurona a nivel del sistema nervioso central, y aquí está su axón aferente que recibe, por ejemplo, expresa receptores de serotonina y va a activar a esta célula, pero también tiene otro axón eferente que le va a llegar hasta el centro del vómito y lo va a activar. Entonces, cuando el centro del vómito es activado, vean, va a enviar respuestas, va a enviar eferencias hacia el músculo del diafragma, haciendo que el diafragma se contraiga y genere un aumento en la presión abdominal, lo que conocemos como arcadas.
Y también va a enviar eferencias a diferentes pares craneales que van a ser responsables de las náuseas y los vómitos. A través de los nervios espinales, corticales o somáticos, van a llegar hacia los músculos intercostales y abdominales, que al igual que lo que pasa con el diafragma, van a permitir las arcadas, ¿no? Que nos permita, sobre todo, producir los vómitos. Entonces, eso es lo importante en cuanto a la fisiopatología de las náuseas y de los vómitos. Acá les muestro los diferentes tipos de vómitos que pueden estar asociados a diferentes tipos de etiologías. Pero que todas estas van a ser más que nada aferencias, ¿verdad? Estímulos que le van a llegar al centro del vómito. Bien, ahora sí, ya pasando a una enfermedad importante que se puede presentar en el tubo digestivo, la gastritis. La gastritis es una respuesta inflamatoria de la mucosa gástrica comprobada por endoscopía. Si nosotros tenemos simplemente dispepsia, es decir, ese disconfort después de haber comido, que tengamos gases o distensión abdominal, no podemos decir a ciencia cierta que tenemos gastritis, porque la gastritis está caracterizada por una lesión de la mucosa. Ya puede ser una úlcera, como se muestra acá, o puede ser simplemente un proceso en el cual ha disminuido las barreras protectoras, como el moco, por ejemplo, de la mucosa gástrica, y que pueda generar lesión, inflamación, y que en endoscopía, por ejemplo, podemos ver esa zona emética, ¿no? Rojita, inflamada, por así decirlo. Entonces van a existir diferentes factores agresivos que pueden ser factores de riesgo o que directamente estén más relacionadas a la fisiopatología de la gastritis, como el Helicobacter pylori, por ejemplo, y el consumo de los AINES, de los analgésicos no esteroideos, ¿no? El ácido clorhídrico también es un factor de riesgo principal, como todos estos factores que se muestran. Por otro lado, tenemos los factores protectores que pueden ser extrínsecos, como por ejemplo el bicarbonato, moco, prostaglandina, ya hemos visto por qué, porque bloquea la actividad de la bomba de hidrogeniones, y inclusive a la propia irrigación sanguínea que tiene la mucosa gástrica. O factores intrínsecos como el propio recambio epitelial. No todos los epitelios sabemos que están constantemente recambiándose y por lo tanto reparándose. Entonces la fisiopatología de la gastritis, a términos generales, es sencilla. Simplemente va a haber un desbalance entre los factores agresivos y los factores protectores. Entonces puede haber o bien un aumento de los factores agresivos o bien una disminución de los factores protectores. Y esa es la causa de la gastritis. Obviamente aquí les estoy dando como de manera general cómo es que pueden entender este tipo de enfermedades. Y si es que tienen, ah, y si es que hablan en cuanto a los seminarios, más específicamente sobre la gastritis, van a ver entonces, por ejemplo, factores de virulencia del Helicobacter pylori, algo así como lo que vieron, ¿no? Con la Escherichia coli a nivel de los itus, que tienen diferentes factores de virulencia. Pero eso ya es de manera más específica, ¿no? Como les dije, en esta clase de tira, lo importante es que reconozcan a nivel general cómo es que se pueden producir las gastritis. Digo, las diferentes patologías, ¿no? En el caso de la gastritis, simplemente un desbalance de los factores protectores y de los factores agresivos. Y aquí, de manera general también, les muestro un factor de virulencia del Helicobacter pylori, que puede ser responsable o es una de las principales causas de por qué puede generar gastritis. Existen cepas de Helicobacter pylori, como por ejemplo las cepas CAC-A, la cual sintetiza una toxina importante, que es la BAC-A. Esta toxina induce vacuolización, o sea, es decir, la formación de vacuolas a nivel de la submucosa, la promoción de la apoptosis de las células
epiteliales y también de las células leucocitarias y la inhibición de la proliferación celular. Esto es importante a nivel de las células leucocitarias, porque si inhibe la proliferación, va a haber menor cantidad de células que las combatan. Y a nivel del epitelio, va a hacer que esta barrera mecánica del epitelio se pierda y que más células, que más bacterias, perdón, puedan ingresar hacia la submucosa, ¿no? El Helicobacter pylori es una bacteria enteroinvasiva, es decir, que tiene que invadir el epitelio e inclusive puede llegar hacia los vasos sanguíneos en la submucosa y producir una septicemia. A diferencia de otras bacterias como el Vibrio cholerae, por ejemplo, que no es enteroinvasiva, es decir, que no invade la mucosa o la pared estomacal, sino que va a liberar toxinas y las toxinas son la causa de de la enfermedad, ¿no? La Escherichia coli, digo, el Helicobacter pylori, como les digo, es enteroinvasiva. Entonces, cuando ingresa el Helicobacter pylori, va a interactuar con las células con capacidad fagocítica, como el macrófago, por ejemplo, y el macrófago va a digerirlo, se va a activar, va a retener algunas moléculas del Helicobacter pylori y se va a activar. Al activarse, promueve la liberación de interleucina 1 o factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, que son las responsables de la inflamación aguda. Puede liberar otros factores como el interleucina 8, quimiosinas que van a promover el reclutamiento de más células leucocitarias, sobre todo de polimorfos nucleares, que como sabemos son las células protagonistas de la inflamación aguda. Por otro lado, va a promover también la activación de las células linfocíticas eh, T helper, ¿no? Las T helper, T helper 1, T helper 2, que igualmente van a promover la mayor liberación de citoquinas que permitan la activación de células B para la producción de anticuerpos contra estas bacterias y que también a través de la liberación de estas citoquinas promuevan la inflamación y se produce todo esta enfermedad de la gastritis debido a la presencia del Helicobacter pylori. Entonces, esta es la principal causa de gastritis, pero como les muestro en esta lista, existen diferentes causas que obviamente su etiología o su etiopatogenia va a diferir. Ahora, aquí en este gráfico lo importante a recalcar es que es la diferencia, ¿no? Que ya les mencioné entre la gastritis crónica de tipo no atrófica y aquella que es de tipo atrófica. Este de acá es no atrófica, donde va a haber una gran cantidad de ácido clorhídrico, mientras que en las atróficas, donde se pierde la función de las células gástricas, sobre todo de las parietales de las parietales, claro, va a haber disminución del ácido clorhídrico, así como del factor intrínseco, ¿no? Entonces ahí también se va a generar una anemia megalobléstica por deficiencia de vitamina B2. Y luego, después de la gastritis crónica, también se puede transicionar a una úlcera gástrica que se puede complicar con una hemorragia digestiva o con una perforación de la pared gástrica que pueda generar una peritonitis, por ejemplo, o que, por otro lado, esta gastritis crónica de tipo atrófica genere metaplasia, luego displasia y que luego pueda transicionar a un cáncer gástrico, ¿no? Que es uno de los escenarios más complicados. Acá les muestro las diferencias de la gastritis crónica, porque puede ser por causas ambientales como el Helicobacter pylori o por otras causas, también existen causas autoinmunes, pero lo principal es la causada por Helicobacter pylori, ¿no? Ya les mencioné la importancia de las cepas CAC-A que van a sintetizar toxinas BAC-A. Otro síndrome importante es el síndrome agudo, y acá lo importante a reconocer sobre su factor, su fisiopatología, es que van a existir tres tipos de dolor.
el dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. Eh, Antes de hablar sobre este tipo de dolor, ¿cómo es que nosotros podemos conceptualizar al síndrome doloroso abdominal o el síndrome del abdomen agudo? Es simplemente cualquier dolor que podamos sospechar que es de origen abdominal o que tenga alguna relación con el abdomen, ya sea porque compartan la raíz nerviosa, como en el caso del dolor referido, o que sea por irritación del peritoneo visceral, que es lo que pasa en el dolor visceral, o por compromiso del dolor parietal. En el tipo de dolor visceral, va a ser como una infección local, por así decirlo, porque recordemos que el peritoneo visceral es la capa del peritoneo que va a cubrir la superficie de la víscera. Entonces, en este caso, el tipo de olor es de tipo sordo, mal localizado, importante, y puede percibirse a distancia de la víscera afectada. O sea, es un dolor que el paciente no va a poder identificar específicamente dónde se encuentra. En cambio, en el tipo de dolor somático se afecta el peritoneo parietal, que es donde hay más inervación somática, es decir, sensitiva. Y aquí entonces el paciente sí va a poder identificar bien dónde es que se encuentra el dolor. Por otro lado, en cuanto al dolor referido, como ya les mencioné, va a haber estructuras que compartan raíces nerviosas a nivel de la médula espinal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la médula espinal, este segmento pongámosle S1 y que a este segmento le llegue información, digamos, del intestino delgado, bueno, del apéndice, y que aquí también le llegue, no sé, inervación de la cápsula renal. Entonces, puede tener, por ejemplo, el paciente una afección del apéndice, pero el que el dolor lo pueda sentir a nivel de la espalda lumbar. Entonces uno podría confundirse y decir, ok, entonces tiene pielonefritis, pero no, puede ser, ojo, este es un ejemplo, no les digo que la cápsula renal y el apéndice compartan, compartan raíz. Es un ejemplo, es lo primero que se me viene a la cabeza, pero es la idea general, ¿no? De que dos estructuras diferentes puedan compartir la misma raíz de la médula espinal y que luego, obviamente, esta información que llega a este segmento de la médula espinal va a llegar hasta la corteza. Y como vienen, por así decirlo, del mismo segmento medular, la corteza no puede distinguir bien eh, de qué órgano le está llegando ese estímulo doloroso. Entonces, así es como se explica, por ejemplo, el dolor referido. Y acá se muestra un ejemplo, mejor hubiera agarrado este ejemplo en cuanto a la formación de cálculos, ¿no? A la colelitiasis. Entonces, aquí puede haber dolor en el hipocondrio derecho y el paciente pueda sentir un dolor referido a nivel del hombro, porque comparten la misma raíz de la médula espinal. Esos son los tres tipos de dolor que se pueden presentar en el síndrome de abdomen agudo, el síndrome de dolor agudo. Aquí también es importante recordar que la distensión de la cápsula de un órgano macizo, por ejemplo, de la cápsula del hígado o de la cápsula del riñón, si estos se distienden, pueden generar un dolor visceral. Es como, por así decirlo, un dolor local. Para recordar, ¿no? Dolor visceral, asocienlo a una afección local de un órgano más específicamente. El somático, un poco más extendido, porque ya está afectando al peritoneo parietal. Y el dolor referido puede ser ambos, un poquito mixto. Pero es más local, ¿no? Porque está afectando un órgano, pero otro órgano diferente que comparten la misma raíz de la médula espinal eh, se puede manifestar como un dolor ahí. Pero no es que el problema se encuentre en ese órgano distante, ¿no? Simplemente comparten la misma segmento de médula espinal. Entonces, como es un síndrome,
aquí existen diferentes enfermedades que pueden cursar con dolor abdominal agudo, ¿no? Que pueden ser aquellas que se encuentren dentro del espacio peritoneal u otras que sean extraperitoneales. Acá hay muchas. Vamos a tomar como ejemplo nada más el infarto de miocardio. Cuando hay un infarto agudo de miocardio de la cara inferior del corazón, el paciente puede tener una presentación atípica. La presentación típica es que el paciente les diga que venga, ¿no? Todo diaforético, es decir, sudoroso, con el sistema nervioso simpático aumentado, es decir, agitado, con una sensación inminente de muerte y que tenga dolor torácico de tipo opresivo, que sea de tipo de intensidad variable, a nivel precordial, que se irradia al hombro o hacia el cuello. Pero hay otra presentación atípica en la cual el paciente puede llegar diciendo solamente me duele a nivel del epigastrio o a nivel de la boca del estómago. Entonces, si tú escuchas eso, dirías, esto no es infarto, ¿no? Esto tal vez es una dispepsia o puede ser una gastritis. Pero eh, hay infartos de miocardio, como les digo, aquellos que afectan la pared inferior del corazón, pueden cursar simplemente con una epigastralgia. Entonces, es importante diferenciar también o tener en cuenta eso, ¿no? Y existen diferentes causas no abdominales que puedan generar este síndrome de abdomen agudo. Aquí están las diferentes características, que bueno, acá lo más importante que les diría es que vean, existen diferentes patologías que puedan estar asociados a un cuadrante del abdomen, ¿no? Algunos que puedan estar asociados, por ejemplo, al hipocondrio derecho. Acá lo más importante que les diría son los cálculos biliares, a nivel epigástrico, que puede ser una úlcera estomacal, una pancreatitis, eh, los más principales a nivel del hipocondrio izquierdo, sobre todo puede estar asociada a una pancreatitis también. La característica de la pancreatitis es que inicia a nivel del epigastrio y que luego ese dolor migra hacia hacia los hipocondrios, hacia la espalda. Eh, a nivel de la fosa ilíaca derecha, sobre todo apendicitis, y a nivel de la fosa ilíaca izquierda, sobre todo diverticulitis. Pero así va a haber diferentes etiologías. A nivel del hipogastrio, por ejemplo, puede ser una ITU, una infección de orina, puede ser, por ejemplo, un embarazo ectópico, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente. Entonces, existen diferentes tipos de enfermedades. Entonces, lo importante de la fisiopatología es reconocer cuáles de estos tipos de enfermedades pueden generarnos un dolor visceral, un dolor somático o un dolor referido. Bien, y aquí está algunas causas de abdomen agudo y cuáles son sus principales características, ¿no? Ahí se los dejo. Le pueden tomar screenshot, que es lo que les recomendaría. Ya. Y en cuanto a las diarreas, bueno, vamos a lo más importante. Existen 5 tipos de diarreas dependiendo de su mecanismo fisiopatológico. Primero, vamos a diferenciar a las inflamatorias. Como su mismo nombre lo dice, esta va a estar causada por daño del epitelio absortivo del tubo gastrointestinal, ¿no? Sobre todo el intestino delgado. Y esta va a estar, podemos diferenciarla de las demás porque el paciente puede tener fiebre, no sé, hay un proceso inflamatorio, va a haber fiebre, va a haber dolor, puede haber también presencia de sangre, puede haber presencia de leucocitos en heces, puede haber presencia de moco y va a estar asociada, por ejemplo, a enfermedades infecciosas, una gastroenterocolitis o procesos inflamatorios autoinmunes no infecciosos, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, ¿no? Que son enfermedades inflamatorias intestinales. Por otro lado, en cuanto a las diarreas osmóticas, las diarreas osmóticas se van a deber al aumento de la osmolaridad intraluminal,
pero esto es importante recordar que son solutos que no se absorben de manera normal. Las diarreas osmóticas, por ejemplo, van a ser causadas o bien por laxantes o bien por sustancias que nosotros no podemos digerir. Por ejemplo, en los intolerantes a la lactosa, las diarreas que tienen van a ser de tipo osmóticas. La lactosa no se puede absorber y si no se puede absorber hasta que esa lactosa llegue a ser excretada, se va a ir acumulando y va a aumentar la osmolaridad en la luz del tubo gástrico. Y si aumenta la osmolaridad, sabemos que va a jalar agua. Al jalar agua, entonces, va a haber un aumento, una disminución en la consistencia de las heces, ¿no? Lo que conocemos como diarrea. Ahora, las osmóticas es importante diferenciarlas de las malabsortivas. En este caso, va a haber alteración del proceso de transporte. Es decir, sustancias que sí normalmente se absorbían ya no van a poder ser absorbidas. Y como no van a poder ser absorbidas, ahí van a jalar agua. Entonces, ¿cómo diferenciamos una osmótica de una eh, malabsortiva? Es que la osmótica se debe a un aumento de sustancias que normalmente no se absorben y la malabsortiva se genera por una mala absorción de sustancias que sí se absorbían normalmente, pero que por diferentes causas ya no se absorben. Ahora, las secretorias van a estar relacionadas al aumento de la secreción intestinal activa de líquidos y de electrolitos. Pueden ser diferentes causas. Aquí lo que yo más les recomendaría vendrían a ser enterotoxinas, por ejemplo, bacterias que no son enteroinvasivas como el cólera, ¿no? Que ya anteriormente les había mencionado. La la enterotoxina de la cólera va a hacer de que el epitelio intestinal secrete agua, generando diarrea. Y luego también están las diarreas que son causadas por alteración de la motilidad, principalmente que puedan cursar con un aumento de, el peristaltismo, del peristaltismo. ¿Cómo podemos aumentar el peristaltismo? Ya sabemos, ¿no? Que el peristaltismo del tubo digestivo está asociado principalmente al parasimpático. Entonces, causas que puedan generar aumento del parasimpático a nivel gastrointestinal nos pueden generar también diarreas. O que por otro lado disminuya el tono de los esfínteres, sobre todo en el esfínter distal. Y en este caso, por ejemplo, la desmielinización diabética puede causarnos diarreas, ¿no? Porque no va a haber el tono de los esfínteres se va a perder. Como sabemos, en la diabetes existe eh, una alteración nerviosa que en este caso va a afectar el tránsito gastrointestinal y puede ser responsable de diarrea en los pacientes diabéticos, por ejemplo. En cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Ya les mencionaba anteriormente, y su fisiopatología también es igual de simple que la gastritis. Van a haber factores de riesgo antirreflujo y factores de riesgo prorreflujo. Si disminuyen los factores antirreflujo o si aumentan los prorreflujo, vamos a tener a la enfermedad, se va a producir la enfermedad. ¿Cuáles son las barreras antirreflujo? El esfínter esofágico inferior. Cuando existen relajaciones transitorias, o también denominada hipotonía, estas son las principales causas de reflujo. Fisiológicamente, nosotros siempre tenemos reflujo, pero no va a generar enfermedad, porque es transitorio. Es transitorio. O sea, el esfínter esofágico inferior se puede relajar por un ratito y puede pasar contenido gástrico, gaseoso, por ejemplo. Cuando tenemos eructos, tenemos reflujo, pero obviamente ese pequeño reflujo no va a generarnos eh, una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por otro lado, una barrera antirreflujo es el mismo diafragma, porque recordemos que el esófago para pasar del tórax al abdomen tiene que pasar por el hiato. Entonces,
hay una estrechez del esófago que hace que el contenido gástrico no regrese hacia el esófago. Entonces es un factor protector. Es igual que el ligamento freno esofágico, ¿no? Que se encuentra fijando, a ver, acá estoy dibujando el esófago, aquí está el diafragma, y el ligamento freno esofágico es aquel que fija el diafragma con el esófago. Por ejemplo, el prodo del estómago, porque pueden haber situaciones en las cuales pasar por el hiato esofágico hacia el tórax. Entonces, en esto esta barrera antirreflujo y puede ser una causa anatómica de una enfermedad por reflujo gasofágico. También se puede disminuir por el movimiento contráctil del esófago, ¿no? Si constantemente se está moviendo el esófago, va a estar barriendo las sustancias que puedan eh, refluir del estómago hacia el esófago. Entonces es un factor protector. Y otras barreras esofágicas que se muestran en el cuadro. Capitas de moco, estructurales, ¿no? Hablando del epitelio propio del esófago, el poliestratificado simple, digo, el poliestratificado plano, eh, y eso principalmente. Y todos los factores agresivos o lesivos, los más importantes son el APS, el ácido y la pepsina. Pero desde el duodeno, ¿no? Por ejemplo, la bilis o la tripsina. Pero los más importantes son el ácido, los factores pro-reflujo. Entonces, estos son los diferentes las manifestaciones clínicas que pueden ser asociadas al esófago mismo. Estas son las denominadas intraesofágicas. Son alteraciones del esófago, básicamente pirosis, y es donde la sensación de ardor en el esófago, la regurgitación misma, nosotros, ¿no? Que constantemente estamos ser una manifestación clínica, o la odinofagia, que es dolor al lado, y esto es importante y es muy curioso, que hay síndromes extraesofágicos, es decir, que debido al reflujo a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pueden existir eh, o tos crónica, un asma, laringitis de las piezas dentales. Estas manifestaciones clínicas se pueden explicar por dos mecanismos fisiopatológicos. Por un lado, puede ser por contacto directo del reflujo. Obviamente, en el reflujo, qué es lo que se está refluyendo? ¿No? Es ácido, el ácido gástrico. Entonces, si ese ácido gástrico, por ejemplo, llega hasta la orofaringe y luego pasa a la laringe, luego a la tráquea, entonces va a haber irritación del sistema respiratorio. Puede haber una laringitis o puede haber erosión de las piezas dentales si llega a la orofaringe, ¿no? Hasta la boca. Pero por otro lado, y esto ya sí es un poquito más fisiopatológico, puede haber un reflejo vasovagal, es decir, le llegan aferencias a los centros neuronales que se encuentran en la médula espinal del parasimpático, ¿no? A través del nervio vago, y que a través del mismo nervio vago se envíe una eferencia hacia estructuras diferentes al esófago. Por ejemplo, le puede llegar, ¿no? Aferencia, ponemos acá, aferencia del esófago, hay reflujo, le llega al centro parasimpático a nivel de la médula espinal y luego, como es un reflejo, rápidamente da una respuesta, que es la eferencia, que puede ser a otro órgano, como por ejemplo los bronquios, bronquiolos principalmente, a los bronquiolos. Y los bronquiolos, como sabemos, tienen músculo liso
y en el músculo liso tenemos expresados los receptores M1. Y ahí los receptores M1, el parasimpático, en los bronquiolos, lo que hace es generar una broncoconstricción. Si hay broncoconstricción, puede haber un proceso asmático, un proceso obstructivo. Entonces, pacientes que puedan tener reflujo gastroesofágico pueden tener asma, por así decirlo, entre comillas, sí, ¿no? Debido a este reflejo vasovagal. Y al igual que el asma, se puede generar, por ejemplo, arritmias cardíacas por reflejo, pero en este caso hacia el corazón, disfonía a través, por ejemplo, del nervio recurrente laringio, hacia los músculos que controlan la laringe y eso principalmente, ¿no? Los síndromes estresofágicos van a estar asociados al contacto directo del reflujo del ácido o por un reflejo vasovagal. Aquí este cuadrito es simplemente para ver la progresión que al inicio ya les mencionaba, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico va a ser lo primero. Esta puede transicionar a esófago de Barrett, ¿no? Que es una metaplasia del epitelio normal del esófago hacia el epitelio gástrico y que luego a partir de ahí se pueda generar una displasia y que pueda transicionar a un adenocarcinoma. A un adenocarcinoma. Entonces, acá les muestro cuáles son los genes que pueden ser mutados debido a la irritación que genera el ácido a nivel del esófago. Todos estos son los genes que pueden llegar a ser mutados. Y lo importante de estos genes es que son genes que modulan la diferenciación de las células, la diferenciación y la proliferación de las células. Entonces, las células que normalmente en el esófago son las polistratificadas, planas, no queratinizadas, debido a ese proceso inflamatorio que genera alteraciones genéticas, va a comenzar una metaplasia intestinal que finalmente termina como una célula columnar gástrica. Ahora, y acá lo importante en respecto a la fisiopatología del reflujo gastroesofágico, que ya transiciona a esófago de Barrett, es decir, que ya es de tipo, es un epitelio similar al epitelio gástrico, esa transición se puede dar por dos causas. La segunda, sobre todo, es una teoría. La primera es que hay una diferenciación de las células escamosas esofágicas que ya se encuentran en el esófago y que directamente se pueden transformar del epitelio plano a unas células columnares metaplásicas, ¿no? Similares a las del estómago, o indirectamente que del epitelio plano transicionen a células de transición que recién después van a transformarse en células cilíndricas similares a las gástricas. Es como un pasito extra en el caso de las indirectas. Ahora, en cuanto a la teoría, también, como se ve acá, vean, va a haber células madre que vienen de la médula ósea y que luego pueden llegar a a, a la zona de transición del epitelio esofágico y del epitelio gástrico y que debido al proceso inflamatorio, debido al reflujo, ¿no? Al ácido que está lesionando al epitelio del esófago, estas células madre que vienen de la médula ósea puedan eh, sufrir igualmente alteraciones genéticas que hace que no se diferencien en células del esófago, sino que se diferencien a células gástricas. Y aquí les dejo cuáles son las vías también que se encuentran alteradas, la señalización de Sonic Hedgehog y la de la señalización de tipo Notch. Pero todas estas alteraciones genéticas finalmente van a conducir a una metaplasia intestinal. Entonces, esas son toda la clase. Obviamente, como les digo, acá no les he explicado a mayor detalle, ¿no? Específicamente cada una de las patologías, pero sí como el primer paso para poder entender a nivel muy general
cuáles pueden ser los procesos fisiopatológicos de las enfermedades y de algunas manifestaciones que se puedan presentar. Entonces, antes de terminar, les voy a pasar un quiz para que puedan resolverlo y puedan repasar un poco, ¿no? Respecto a lo que les acabo de mencionar. Si tienen alguna duda, igual me pueden estar avisando mientras les paso el quiz. Y al final vamos a resolver, no, el quiz. Ahí ya se los pasé y ahora les paso el código. Voy a compartir pantalla. Chicos, esperamos hasta las 7:55, porque a las 8 puede ser que tienen otra clase también. Bueno, el PHM tiene otra clase. Así que para no quitarle el tiempo. Bueno, ya que nadie entró, entonces mejor lo resolvemos las preguntas. A ver, ah, para que puedan ver cómo eran las preguntas, ¿no? Ya, dice, ¿cuál no está asociado a la acción del parasimpático sobre el tubo gastrointestinal? Entonces recuerden que el parasimpático a nivel gastrointestinal va a estar completamente activo. Entonces, disminución de la presión en el esfínter esofágico inferior. A nivel del esfínter esofágico inferior, el parasimpático lo que hace es disminuir la presión de esta a través de la relajación del esfínter esofágico para que se pueda pasar el contenido gástrico, ¿no? Entonces, esta es correcta. Una ola alcalina, ¿no? ¿Se acuerdan que cada vez que se producía un hidrogenión, un bicarbonato, también se producía y se enviaba al plasma? Entonces, cuando se produce ácido clorhídrico, es que va a haber ola alcalina. O si se produce demasiado ácido clorhídrico, se puede producir una ola alcalina. Y hemos visto que la acetilcolina, neurotransmisor del parasimpático, promueve lo que vendría a ser la síntesis de ácido clorhídrico, ¿verdad? A través de su receptor M3 en las células pariektales o oxínticas, ya que promueve los efectos o la acción de la bomba de sodio ATPasa. Entonces, este es verdadero también. Aumento del inositol trifosfato. Aquí tenemos que recordar cuál es la transducción, ¿no? Recordemos que el receptor M3 de muscarínico está asociado a el aumento del inositol trifosfato, del difosfato y del diacilglicerol, que los tres en conjunto van a promover el aumento de las concentraciones de calcio intracelular. Entonces, esta es verdadera también. Y luego dice, tiene efectos contrarios a la histamina.
Esto es falso, obviamente, ¿no? Porque la acetilcolina, al igual que la histamina y la gastrina, tienen efectos secretagogos, es decir, que promueven la secreción de ácido clorhídrico. A diferencia de la somatostatina y de las prostaglandinas, que son antisecretagogos porque disminuyen la actividad de la bomba de protones o la bomba de hidrogeniones. Entonces, la respuesta aquí es, tiene efectos contrarios a la histamina, ¿no? Eso es falso, eso es falso. Bien, segunda pregunta. Dice, debido a la resección intestinal de una gran porción del ilion, ¿qué esperaría encontrar? Anemia microcítica, ictericia, anemia megaloblástica o disminución de de la emulsificación de las grasas. Entonces aquí tenemos que recordar cuáles son las sustancias que se absorben a nivel del ilion o que eso principalmente, ¿no? Anemia microcítica. Bueno, si estamos viendo anemia, tenemos que ver cuál puede ser la causa de la anemia. En este caso, recordamos que a nivel del ilio hay una absorción de la vitamina B12. Y la vitamina B12, la deficiencia de vitamina B12 cursa con una anemia megaloblástica. Entonces, no esperaríamos anemia microcítica, esperaríamos una anemia megaloblástica. Entonces, sería la respuesta, ¿cuál sería? La anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, no esperaríamos anemia microcítica, ictericia tampoco, porque recordemos de que los ácidos biliares se reabsorben, a ver, debido a la resección intestinal de una gran porción del ilion, ¿qué esperaría? Anemia megaloblástica, ictericia. Bueno, la ictericia tiene que ver más que nada o bien con hemólisis o bien con afección hepática, ¿no? Así que tampoco, no esperaríamos ictericia. Y disminución de la emulsificación de las grasas. Los ácidos biliares son los responsables de la emulsificación de las grasas y se da a la altura del duodeno, ¿no? La segunda porción del duodeno. Entonces tampoco sería. La respuesta es la anemia megaloblástica. Bien, señale lo falso respecto a la fisiopatología de las náuseas y el vómito. Dice, el centro del vómito recibe aferencias del nervio vestíbulo coclear, que es verdadero, ¿no? Es verdadero. Segundo, dice, el receptor H2, es decir, histaminérgico H2, en el tracto gastrointestinal permite las aferencias del centro del vómito. Esto es falso, porque el receptor histaminérgico que permite las aferencias del tracto gastrointestinal es el es el serotoninérgico. La histamina no es el principal receptor que envía las aferencias al centro del vómito desde el tracto gastrointestinal. ¿Y qué tipo de receptor histaminérgico es el que es el principal del tracto gastrointestinal que estimula el centro del vómito? El receptor histaminérgico 3, es decir, 5-HT3. ¿Okay? Entonces esto es falso. A ver, dice, si se inhibe a los receptores dopaminérgicos de tipo 2, hay efecto antiemético. Sí, pues no, porque ¿dónde se encontraban expresados los receptores D2? En esas estaciones, ¿no? Que les mencioné, tanto en el núcleo del tracto solitario y en la zona desencadenante quimioreceptora. Ahí se encuentran los receptores de 2, pero no son los únicos receptores que se encuentran ahí. Se encuentra también el serotoninérgico de tipo 3, el muscarínico, el histaminérgico y esos principalmente. Ahora, respecto a esto, dice, la serotonina es el principal neurotransmisor que media la aferencia al centro del vómito desde el tracto gastrointestinal. Esto es falso, ¿no? Digo, esto es verdadero, ¿no? Ya les dije que el receptor que se encuentra en el tracto gastrointestinal es el serotoninérgico de tipo 3. Entonces, su ligando es la serotonina, entonces obviamente esto es verdadero. Entonces, el único falso es esta respuesta. Cuarta pregunta, ¿no es una característica del dolor
somático. Dice, hay lesión del peritoneo parietal. Eso es verdadero. Es bien localizado, verdadero también. Causado por distensión capsular. Esto es falso, ¿no? La distensión capsular está asociada a dolor de tipo visceral. Puede asociarse a dolor referido. Puede asociarse también. O sea, si se acuerdan, les dije que hay tres tipos de dolor en el caso del abdomen agudo. El visceral, el somático y el referido. Y el referido les dije que era, lo pueden recordar como mixto, ¿no? Que puede tener una afección local o una afección de tipo general, ¿no? Si es local, es de tipo visceral, y si es un poquito general que afecta al peritoneo parietal, es de tipo somático. Entonces, una afección que pueda generar dolor visceral también puede tener un dolor referido, ¿no? Eso va a depender de si comparte la misma raíz del segmento medular. Bien. La quinta pregunta y penúltima dice, indicar cuál produce una diarrea secretora. La primera dice Vibrio cholerae, enfermedad de Crohn, la segunda, diabetes o pancreatitis. A ver, en el caso de Vibrio cholerae, les dije que estas van a producir toxinas y las toxinas van a generar que el epitelio intestinal secrete líquido y electrolitos. Entonces, si secreta líquido y electrolitos, esa es una diarrea secretora. Esta sería la respuesta. A ver, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal. Es una enfermedad autoinmune. Entonces, produce inflamación. Y este tipo de enfermedades que generan inflamación van a ser las diarreas de tipo inflamatorias, ¿no? En las heces puede haber sangre, puede haber moco, es las principales características de este tipo de diarreas. En las secretoras obviamente no va a haber diarrea ni moco. En el caso de la diabetes, en este caso se va a alterar lo que vendría a ser el, eh, los efectos motores del tracto intestinal, ¿no? Recuerden que aquí hay una alteración nerviosa hacia la inervación del tubo gastrointestinal, sobre todo de los esfínteres. En este caso no se va a poder cerrar bien los esfínteres o se va a alterar el peristaltismo normal del tubo gástrico, lo que va a generar diarrea. Entonces, ¿qué tipo de diarrea genera la diabetes? Una diabetes de tipo motora. En el caso de la pancreatitis, recordamos que la pancreatitis, el páncreas genera enzimas exocrinas como las amilasas y las lipasas importantes para la absorción de las grasas. Entonces, en este caso, las grasas no van a poder ser absorbidas y las grasas son sustancias que normalmente sí se llegan a absorber, pero en este caso específico de pancreatitis no se va a poder absorber porque no se producen ese tipo de enzimas porque hay afección del páncreas. Entonces, si hay una alteración del transporte de una sustancia que normalmente se transportaba, entonces esta es una diarrea de tipo malabsortiva. Bien, entonces, ¿cuál de todas estas es una diarrea de tipo secretora? El Vibrio cholerae. Y por último, dice indicar lo verdadero respecto al esófago de Barrett. Presenta displasia. Presenta displasia. En ese caso es falso, ¿no? Ya se presenta displasia cuando el esófago de Barrett va a transicionar a adenocarcinoma, pero estamos hablando del esófago de Barrett. En este caso hay metaplasia. Metaplasia del epitelio normal del esófago hacia un epitelio de tipo gástrico. Entonces, esto es falso. Transiciona a un epitelio de tipo plano. Falso, ¿no? Transiciona a un epitelio cilíndrico con células gástricas o, bueno, células excretoras. Luego dice, no se puede cursar, no se puede causar por migración de células madre desde la médula ósea. Esto también es falso. Hemos visto que hay una teoría de que se propone de que pueden haber células madre que migran de la médula ósea y que debido al proceso inflamatorio del reflujo ácido, estas puedan generar mutaciones que permitan su diferenciación a
células gástricas, sino a células esofágicas. Entonces, esto es falso. Y por último dice, debido al reflujo puede cursar con asma. Esto es verdadero, ¿no? Recordamos de que hay eh, síntomas extraesofágicos donde puedan ser causadas por un daño directo del contenido de reflujo a otras estructuras, como por ejemplo a la nasofaringe que pueda generarnos una faringitis, o por ejemplo a través de un reflujo vasovagal. En este caso, se está afectando a lo que vendrían a ser los bronquiolos, ¿no? Y en este caso, como es un reflejo vasovagal, es decir, parasimpático, en este caso se genera una broncoconstricción que pueda cursar con asma. Entonces, esta sería la respuesta verdadera. Entonces, eso son todas las preguntas, chicos. Así que ya hemos terminado. Muchas gracias.